las bombas, los disparos, siempre uno se asusta, ¿no? Pero pues de todas maneras uno tiene que meterse en cualquier parte. Tenemos 380 kilómetros de frontera con Colombia. Si vamos a poner cada metro no alcanzaríamos. Los soldados tenemos que traer todo el ejército y no alcanzaríamos a cubrir las fronteras. Este beneficio no es para todo el mundo y hay que tener mucha cautela. Nosotros somos un país que no es un estado fallido, no estamos pidiendo limosna. Es una esperanza. El gobierno nacional ha decidido hacer una solicitud formal para aplicar al TPS. Visión 360. Amigos, bienvenidos. 52 años de guerra entre las FARC y el gobierno colombiano están a punto de finalizar. Tras la firma del cese al fuego bilateral e indefinido, la paz ya está en el horizonte. Una buena noticia para Colombia y sus vecinos, aunque no se debe olvidar que el conflicto más antiguo de la región ha dejado profundas huellas en Ecuador. Más de 60.000 refugiados, inseguridad y miedo. Las FARC es solo uno de los grupos irregulares que operan en la frontera colombo-ecuatoriana. Las Fuerzas Armadas y el Servicio de Aduanas de Ecuador reconocen que por la frontera norte se trafica droga, armas y pertrecho militar. En 2016, en territorio ecuatoriano se han descubierto pasos clandestinos, cultivos de coca y laboratorios de refinamiento. Rezagos de un conflicto ajeno que incrementa el miedo en la frontera. Le saluda, por favor, tenga la bondad de apagar el vehículo y descender del mismo. Una zona con marcas de violencia. Violencia generada por la cercanía de un conflicto ajeno. Pero el día más esperado en Colombia llegó. Una imagen para la historia. Las FARC dejan las armas tras 52 años de un sangriento conflicto, el más antiguo del continente. Las balas estuvieron en el pasado, la educación escribió a nuestro futuro. Gracias. Esto significa, ni más ni menos, el fin de las FARC como grupo armado. La lucha por las tierras entre campesinos antecede esta guerra, que en los años 60 influyó el surgimiento de grupos guerrilleros en Colombia. Nosotros estamos empeñados por el derrocamiento del régimen y por la instauración en Colombia de un gobierno popular de liberación Uno de ellos, nacional. el que más muertes ha dejado, las FARC. Son casi 8 millones de víctimas. Miles de muertos, secuestrados y desplazados en el último medio siglo. En medio de este enfrentamiento, Ecuador ha sido uno de los países más afectados. Aquí, la guerra ha dejado desolación, muerte y miedo. Ecuador, país de tránsito. No es solo clave para alimentos o refugios de los insurgentes, también es para el paso de la droga que produce Colombia, el mayor productor de coca en el mundo. La prolongación del conflicto armado es también atribuido al vínculo del narcotráfico y el contrabando con las guerrillas. Las FARC dejarán las armas, pero la droga, motivo de violencia y muerte, está lejos de desaparecer. En Colombia se han duplicado los cultivos de coca en los últimos 8 años. Así lo revela un informe de la Oficina para el Control de las Drogas de la Casa Blanca. Algo que afecta directamente al Ecuador. No hay duda de que hemos retrocedido 8 años. No hay duda en eso. Eso es bien claro. Francamente, yo no veo conexión entre el aumento en coca
y el proceso de paz. No hay una conexión, yo no me consta eso, no estoy consciente de eso. Lo que sí veo es que desde hace mucho tiempo se ha ido la coca a áreas donde no se puede hacer la fumigación. Franja fronteriza con Ecuador. En Ecuador los controles parecen insuficientes. El Servicio de Aduana y las Fuerzas Armadas admiten que por la frontera norte se trafican combustible, droga y hasta pertrecho militar como armamento y equipos de comunicación. En 2015 los militares realizaron en la frontera norte 11.500 operativos. Descubrieron decenas de pasos clandestinos. En este 2016 han encontrado también cultivos de coca, laboratorios de refinamiento y pinchazos a los ductos y poliductos petroleros. Tomas clandestinas que se utilizan para obtener combustible blanco usado para procesar la droga. La firma de la paz en La Habana deja expectativas en la frontera norte, pero también preocupación. El Ministerio de Defensa de Ecuador no ha informado si tiene algún plan en caso de recibir un número considerable de desmovilizados de las FARC. Desmovilizados que también pueden escoger a Ecuador como destino. Desde el Ministerio Coordinador de Seguridad ya hay una alerta. Bueno, básicamente nosotros podemos prever, como usted lo mencionaba, un incremento en el crimen organizado en frontera. Podría suceder eso. Tenemos un horizonte de 5 años donde progresivamente van a ir profundizándose estas acciones en la desmovilización de la FARC, y nosotros también nos da este tiempo para poder ya implementar estas estrategias. Por ejemplo, una estrategia básica va a ser el fortalecimiento de los puntos o el fortalecimiento de estos puntos de frontera por parte de miembros de Fuerzas Armadas. ¿Cómo se integran a la sociedad más de 6.000 guerrilleros que han estado acostumbrados en el último medio siglo a vivir escondidos en la selva, con armas y bajo las sombras? Que corresponde a las escuelas de los bloques. En la frontera norte hay zonas críticas, como Sucumbíos. Es la provincia con mayor tasa de homicidios en Ecuador, cifras que triplican el promedio nacional. Sucumbíos tiene 7 cantones, y en ellos se ha instalado el temor, sobre todo en Putumayo, cuya cabecera cantonal es Puerto El Carmen. Aquí hay 13.000 habitantes, la mitad colombianos. El factor geográfico explica todo. Solo un río separa a ambas naciones. Es lo más fácil y común: cruzar al otro lado. Ecuador es el país con mayor número de refugiados en el continente. Acoge a 60.329, el 95% colombianos. En Puerto El Carmen encontramos a Casimiro. Él nació en este sector, lleva toda su vida aquí y admite que la violencia es cosa de todos los días. Ellos vienen, ellos se matan, ellos hacen las cosas. Casi en la semana se mataban 2, 3 veces. Entonces la gente, nosotros, ya a las 6 ya tenemos que estar en la casa. Por este lado de la frontera norte operan el Frente 48 de las FARC, los urabeños, el Ejército de Liberación Nacional y paramilitares de las Águilas Negras. Putumayo tuvo en 2015 la tasa de homicidios más alta en Sucumbíos, números que superan con más del triple o el doble a ciudades como Guayaquil o Quito. Aquí el miedo es extremo y también lo sienten las autoridades. Yo he tenido algunas amenazas y estoy un poco desesperada porque la situación es bastante, para mí sobre todo, es bastante crítica, ¿no? ¿Amenazas de quién? Algunas amenazas que podemos nosotros tener acá. No puedo explicar en el fondo, ¿no? Pero sí somos atemorizados. Previo a la entrevista, la alcaldesa hace una confesión. Ella teme por su vida. La principal autoridad del cantón fue víctima de un delito que aquí resulta recurrente, el secuestro. Acá no podemos expresar en su totalidad, ¿no? Pero sabemos que acá dentro de nuestro cantón hay bastante
como este tema de inseguridad, no podemos decir que... El temor hace que la ciudadanía evite denunciar. Para lo cual hago un llamado a todas las instituciones del Estado y en especial al señor presidente para que por favor nos ayude, pese a que en el enlace ciudadano que tuvimos, ahora el último enlace ciudadano en Lago Agrio, yo di a conocer, solicité que por favor necesitamos la presencia de las instituciones del Estado, como es. No contamos con una policía judicial, no contamos con la policía migratoria, no contamos con un batallón completo de policías. El batallón militar es ineficiente, no porque ellos no lo puedan hacer, sino por la cantidad de personal que tienen, que es muy poquito para, en este caso, realizar el trabajo necesario dentro de nuestro cantón. ¿Es urgente esto? Es urgente, es urgente. 715 policías están asignados a Sucumbíos. Un número que parece insuficiente en Puerto El Carmen, donde no llegan ni a 10. Las Fuerzas Armadas dan prioridad a la frontera caliente. Casi la cuarta parte de la tropa del ejército vigila las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas. Aún así, la inseguridad persiste. Tenemos 380 kilómetros de frontera con Colombia. Si vamos a poner cada metro no alcanzaríamos, los soldados tenemos que traer todo el ejército y no alcanzaríamos a cubrir la frontera. Sin embargo, la perspectiva de seguridad ahora es el proceso desde otro tipo, ¿no? Vamos a hacer la presencia en lugares puntuales, la inteligencia viene, nos indica y vamos puntualizando nuestra presencia y cumplimos nuestra obligación, la misión principal de la soberanía e integridad territorial. El oficial parece ajeno a un entorno palpable. No hemos visto nosotros, eso sí, no hemos visto. Por eso digo, si la población ha visto, tiene que informar a las autoridades pertinentes, denunciar a esta situación para que las autoridades pertinentes vean si son delincuentes, si son gente que tal vez quiere hacer daño. Y esto ya puede ser un delito, ¿no? En todo caso, el patrullaje que hacen desde aquí garantiza que en Ecuador hay tranquilidad por la presencia de estos grupos irregulares. Claro, debe ser así. La disuasión es algo básico. No hemos entrado a combatir, a enfrentarnos a ningún grupo en ningún momento. Ha sido la disuasión. No hemos escuchado que una patrulla se ha topado con ilegales o armados o una patrulla de los ilegales. No ha habido esa situación. Esto a pesar de que la gente diga que suelen encontrarlos en territorio ecuatoriano. A pesar de que digan ellos, puede ser una coincidencia, ellos pueden ver que podemos entrar, salir, llegar, nosotros hacemos presencia con helicópteros, medios aéreos, y quién sabe si hay esa presencia que la población dice que hay, prácticamente nosotros no nos hemos topado con ellos. Recorremos el inmenso río Putumayo. De un lado Ecuador, del otro lado Colombia. Estamos en medio de dos realidades, en una zona de difícil trayecto. Por aquí nos advierten que es arriesgado navegar. Detenemos en la comuna San Rafael. A pocos metros la casa de Ignacio Ashanga se muestra descubierta. Incluso es posible verla desde el río, algo que no es usual en el sector. Por eso hicimos la trocha así, porque esta casa está oculta, no se mira y sabes que las balas siempre, las bombas, los disparos, siempre uno se asusta, ¿no? Pero pues de todas maneras uno tiene que meterse en cualquier parte para... ¿Hay enfrentamientos? Claro. ¿Usted los ha sentido? Ya, varias veces. ¿Desde hace cuándo? De mucho tiempo viene pasando eso. Pero pues como le digo, nosotros no tenemos que ver nada con eso. Si nos disparan o nos matan, pues bien muerto, porque uno que reclama a quién. Hola. Refugio resulta ser una palabra incompleta para quienes, huyendo del combate armado en Colombia, llegan a Ecuador. Una situación no muy distante para otros colombianos como Antonio, quien llegó con su familia hace 4 años. Aquí se escuchaba plum, 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 plum. ¿Disparos? Nada, sí. Por las noches, por la madrugada.
Allá sí es la cosa grave, ya tiene que escuchan una balacera. Antes de allá cuando hay balaceras, cogen las canoas, acá pasa la hora. La gente viene a refugiarse, claro, por un tiempo. Claro. ¿Y esta gente que viene a pedirles ayuda? Por 1 hora o 2 horas hasta mientras pasa el conflicto armado. Sí. Regresamos. Y en el trayecto una imagen nos sorprende. Este cartel del lado ecuatoriano tiene un mensaje claro y no permite discusiones. La lucha continúa. Advierte el anuncio como pretendiendo borrar cualquier señal de paz. La paz también se espera que llegue a Ecuador, que se silencien las armas para no padecer los efectos de una guerra ajena. La frontera norte espera escribir una nueva historia, una historia de paz y esperanza. Si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales periodísticos, recuerde que todo lo encuentra en nuestro renovado micrositio www.ecuavisa.com/visión360. Enseguida, miles de ecuatorianos indocumentados en los Estados Unidos ponen sus esperanzas en un beneficio migratorio temporal que aliviaría su situación. Esto es Visión 360, tercera temporada. Ya regresamos. Es una esperanza. El gobierno nacional ha decidido hacer una solicitud formal para aplicar al TPS.